Hola chicos, ¿qué tal? Hace poco me preguntaron cómo podría hacer una aplicación que creara filtros de forma automática y que asignaran un determinado color a algún elemento. Por ejemplo, manualmente sería así: a este muro en el parámetro de comentarios le podría colocar la palabra filtro y puedo ir a modificaciones de visibilidad gráficos, voy a filtro y voy a añadir. De ahí puedo ir a editar nuevo y puedo crear un filtro que se llame filtro de muros. De allí puedo seleccionar la categoría. Vamos a seleccionar acá la categoría de muros. Vamos a ir a comentarios y le digo que el comentario sea igual a filtro. Vamos a hacer clic en aceptar. Voy a añadirlo, perdón. Voy a hacer clic en patrones y voy a colocarle un patrón de primer plano de relleno uniforme de color, por ejemplo, verde. Hago clic en aceptar y de esta forma solo este muro va a tener ese color, y aquellos muros que yo le asigne el valor filtro en el parámetro comentarios también va a empezar a adquirir ese color característico verde. Ahora vamos a hacerlo con una aplicación. Ahora nos encontramos en Visual Studio 2022, donde vamos a generar nuestro código. Ven que hay una lista de pasos a seguir, hay una línea de código generada que nos va a permitir agilizar este video. Y lo que nos indica en esta línea de comentarios es obtener todos los códigos. Después de declarar las variables iniciales, vamos a obtener todos los filtros. Para ello voy a declarar la variable filtro buscado, que va a ser igual a new filtered element collector, que nos va a dar un colector de elementos. Yo lo que le voy a pedir es que sea de la clase de tipo type of, vamos a poner parameter el filter element. Entonces lo que me va a hacer hasta el momento es buscar, por ejemplo, si yo voy a visibility graphics, voy a filtros, voy acá a editar nuevo, me va a dar la lista de todos los filtros que puedo crear. Por ejemplo, acá puedo crear un filtro, vamos a crear otro, aplicar. Entonces nos estaría dando esos tres filtros, nos va a dar esos tres filtros. Y yo lo que le quiero decir: oye, ¿sabes qué? Yo quiero que tú solo me des donde uno de esos filtros, por lo menos, por eso pongo la X, cuyo nombre, punto name, porque eso tiene un nombre, sea igual a filtro de muros, ¿no? Cuyo nombre sea igual a filtro de muros, pues sea el seleccionado. Todo esto lo puedo transformar en una lista, ¿ok? Y vamos a tener una lista de elementos. Pero yo sé que a la hora de crear filtros es imposible que yo pueda crear otro filtro de muros, tal cual. Yo no puedo tener dos filtros de muros en Revit, está prohibido. Sé que siempre solo va a haber uno, pero acá me está dando una lista de filtros con este nombre. Lo que le voy a decir es: ¿sabes qué? Quiero que me des el primero o el que aparezca por defecto. De esa forma ya no tendría una lista, sino voy a tener un elemento. De allí hay dos opciones: que si el filtro buscado es nulo o no es nulo. Hay la posibilidad de que este filtro exista, como en este caso, como que no exista. Si existe, si el filtro buscado es nulo, vamos a poner acá un if, porque ese es un condicional. Vamos a poner acá las comillas, voy a cerrarlo por acá. Y el otro caso es, como pueden ver, si el filtro buscado no es nulo, está por acá, if. Vamos a poner acá si no es nulo. Vamos a ver que el paso es más corto si no es nulo. Ya está. Entonces tenemos esas dos opciones. Si el filtro buscado es nulo, primero vamos a crear el filtro.
cómo puedo crear el filtro. Primero voy a ir o voy a ver la lista de categorías o voy a obtener la lista de categorías que voy a asignar al filtro, tal cual lo hago manualmente. Si yo cuando creo un filtro, vamos a poner acá filtro 3, entonces yo tengo que asignarle las categorías que deseo. ¿Sí? Entonces lo único que voy a hacer es una lista var, voy a generar una lista de categorías que es igual a new list de elements id, de IDs de elementos, y voy a, por ejemplo, agregar a esta lista de categorías .add y le voy a agregar un nuevo element id que está por acá, que tenga la categoría build in category.ost walls. Vamos a ver, ya está. De esta forma tenemos la lista de categorías y tenemos la categoría de muros asignada a esta lista con un ID de elementos. Ahora lo que sigue es la lista de reglas. Entonces, ¿qué reglas le voy a pedir? Voy a crear un var filtro de elementos. Es igual a new list. Ya no es un element ID, lo que busco es un element filter, que es justamente el filtro de elementos. Voy a pedirle un var lista de reglas. Este es un filtro. Filter rule es una regla de filtros. Y ahora lo que quiero hacer es obtener el parámetro comentarios. Por ejemplo, si yo selecciono este muro, voy a complementos, voy a read lookup y hago un snoop en la selección, fijoneo la selección, puedo ver que dentro de los parámetros tenemos el parámetro comentarios y en definición este parámetro tiene un built-in parameter que nos da un nombre que podemos usar a la hora de buscarlo en los códigos, en los métodos que uno tiene. Este nombre es el mismo para el parámetro comentarios que se puede tener en cualquier otra categoría, no solamente muros. Se llama All Model Instance Comments. Entonces yo lo que voy a hacer primero es obtener la lista de muros y le voy a pedir, quiero el primer elemento del muro. Por ejemplo, voy a poner acá var muro es igual a new filter element collector. Vamos a poner entre paréntesis doc punto off, ya no off class sino off category, porque estamos hablando de categorías de muros, que es un término un poco más general, no tan específico como los tipos. Y vamos a pedir que me dé, o vamos a pedir que esto se transforme a elementos. Está. Si yo cierro acá, van a ver que esto se transforma en una list de elementos. Lo que puedo hacer es pedirle que se transforme en una lista y finalmente que me dé el primer el elemento, el que esté por defecto. De esta forma yo sé que ese elemento tiene un parámetro asignado que es el de muros, el de comentarios, perdón, y le puedo pedir el parámetro de comentario es igual, y en este caso lo que puedo decir es muro.get parameter entre paréntesis build in parameter punto all, como habíamos visto, all models instance comments. Lo que voy a pedir de esto es su ID. Ahora a la lista de reglas que había generado vamos a adicionarle lo siguiente. Vamos a invocar al parameter filter rule factory, que me va a permitir invocar un método que es el de crear una regla de igualdad, y este método tiene parámetros o tiene valores que tengo que colocar dentro. Si yo voy a la opción 4 van a ver que lo primero que me pide es el parámetro, que es el parámetro comentarios, después me pide el valor de string y después me pide un booleano para determinar si es si la igualdad que se va a generar va a ser exacta o no. Entonces lo primero que voy a poner es
el parámetro comentario. Después lo que voy a poner es el valor. Vamos a poner filtro de muros. Y finalmente voy a poner acá, es un caso sensitivo, voy a poner true. Perfecto. Ahora, dentro de esto voy a hacer un for each para poder entrar a la lista de reglas. Vamos a colocar que hay una... Dentro de esta lista de reglas hay una sola regla. Acá puede haber adicionado puede haber creado varias reglas, al igual que acá. A la hora del filtro yo puedo colocar más reglas. Entonces por eso yo entro a cada uno, por eso hago una lista de reglas. Y ahora voy a entrar a cada uno. Voy a poner entrar a el filtro de elemento. Y esto es igual, en este caso, a new element parameter filter. En versiones pasadas, anteriores a Revit 2020, esto no era necesario. Ahora, bueno, este paso es un paso adicional que uno tiene que generar. Y voy a agregar este filtro de elemento, el filtro de elementos que había generado acá. Vamos a adicionarle este filtro elemento. Vamos a poner acá punto y coma. Acá eso está mal, eso es add. Filtro elementos. Ahora sí. Add. Ahora sí. Sí, parece que no estaba reconociendo esta lista, ahora ya la reconoce. Y como pueden ver, esta lista de filtro de elementos que había creado al inicio me sirve para adicionar este filtro de elementos que acabo de crear basado en cada regla. Lo único que está haciendo es pasarlo a otro tipo de elementos, en este caso a un element filter. De esa forma ya tengo el filtro de elementos. Y puedo continuar. Puedo pedir el filtro de elementos o elemento final es igual a new logical and filter respecto al filtro de elementos, que es justamente este filtro que está arriba. Ahora podemos continuar. A ver, acá parece que ahora sí, mejor. Vamos a poner acá un enter. Ahora, para crear la transacción vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner acá using, entre paréntesis, var transaction. Esto es igual a new transaction. Y vamos a poner, entre paréntesis, doc. Acá hay otra segunda opción donde voy a colocar coma. Voy a colocar acá el nombre. Y esta transacción se va a poner crear. Lo voy a llamar crear filtros. ¿Ok? Después de esto yo tengo que abrir ciertos corchetes. Vamos a poner un transaction.start para que tenga un inicio y finalmente un transaction.commit. Dentro de esto yo puedo todo lo que cree yo dentro de esta línea va a poder ser ejecutado o ejecutado. Vamos a copiar todo esto y lo voy a colocar dentro de la transacción. Y ahora ya podemos crear finalmente el filtro. Vamos a poner acá después de esto var el filtro que es la creación es igual a parameter. Vamos a invocar el parameter filter element.create y acá ya podemos darnos cuenta que estamos creando algo. Voy a colocar acá la palabra doc. Voy a colocar acá filtro de muros. Sí, perfecto. Voy a crear acá, voy a poner acá lista de
de las categorías a las que se les va a asignar este filtro. Y voy a poner acá filtro elementos final, que es justamente la regla de elementos que hemos creado. Son las tres cositas que nos están pidiendo. Si yo recompilo, vamos a ver acá en añadir. Perdón, vamos a ejecutar esto. Por ejemplo, acá lo acabo de ejecutar. Voy a añadir. Vemos que ya existe el filtro de muros, ya se ha creado. Esta palabrita create nos permite crear los filtros de los elementos. Ahora, bueno, voy a copiar esta línea de código. Creo que queda mucho mejor acá, donde dice creo el parámetro para el filtro, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es asignar el filtro a la vista actual. Pero primero tengo que obtener la vista actual. Entonces vamos a poner acá var vista actual es igual a doc.activeView. Este código es muy importante para obtener la vista actual. Y ahora lo que voy a hacer es añadir el parámetro el parámetro filtro a la vista actual. Voy a poner acá vista actual .addFilter y voy a pedirle el ID del filtro. Acá lo que me pide este método es justamente el ID. Ya tengo el ID allí. Este tipo de filtro va a ser adicionado con unas características por defecto. Si yo compilo o recompilo, vamos a ejecutar esto. Voy a filtros, vemos que esto todavía no se añade. Entonces hay que generar lo siguiente. Vamos a poner acá vista actual.set filter visibility. Y este set filter visibility va a añadir el filtro a la visibilidad específica. Vamos a poner acá filtro.id, que es lo que me pide, y le digo, oye, quiero que sea visible. Sí, de esa manera es como si esto lo agregara, añadir al filtro y le da la visibilidad adecuada. Entonces voy a tener que eliminar esto, porque no vaya a ser de que genere una especie de error, porque no tenemos el otro caso. O no va a hacer nada. Como esto ya ha sido creado, no va a hacer absolutamente nada. Vamos a recompilar. Ejecuto. Voy a filtro y vemos cómo esto ya está añadido. Este filtro de muros ya está añadido a la vista actual. Ahora lo que podemos hacer es modificar el color del patrón. Por ejemplo, var, vamos a declarar la variable var id filtro. Puedo haberlo hecho antes. Vamos a poner acá filtro.id. De allí vamos a ver el override graphic settings, que es igual, tengo que instanciar la clase antes de invocar cualquier método. Ya está. Vamos ahora a asignar algún color. Acá, bueno, el único color que se me ocurre, bueno, me piden acá valores de rojo, verde y azul. Voy a colocar 02550. Ahorita me parece que ese color es el verde, ¿verdad? Entonces vamos a ahora ir a var patrón. Vamos a declarar la variable patrón rellenado. ¿Para qué? Para hacer algo como esto, ¿no? Vamos a ir a patrón. Vamos a pedir que sea el patrón rellenado y que tenga el color rojo, ¿cómo era? 0, 255 y azul 0. Que tenga este color totalmente. Que sea así. Y cuando en este caso el muro se llame filtro de muros, creo que eso es lo que le he colocado, ¿verdad? Se convierte en color verde. Ese filtro de muros creo que lo puedo cambiar solo a filtro, ¿verdad? Filtro para que sea un poco más sencillo de buscar. Voy a eliminar esta regla. Vamos a dejarlo de 0.
Genial. Ahora lo que voy a buscar es el patrón rellenado. Y para buscar creo que hemos visto ya varias veces el filter element collector, que nos va a servir para buscar justamente el tipo de patrón rellenado, que es el type of. Y vamos a colocar fill pattern element. Y le voy a decir, ya, bacán, pero ¿dónde? Como nos va a dar una lista de patrones, yo quiero que el nombre del patrón x.name sea igual a, vamos a colocar el relleno uniforme, tiene que ser escrito igual como está en Revit. La otra opción es que si usan Revit en inglés, ¿no? Vamos a poner acá, creo que es fill pattern, me parece que es, ¿no? Bueno, eso lo pueden averiguar. Ahorita yo lo tengo en versión en español. De allí vamos a transformar esto a la lista. A una lista vemos que nos da el patrón, una lista de elementos. Y le voy a pedir el primero, first or default. Solamente quiero, como hago una búsqueda muy extensiva, básicamente para tipos de elementos no es necesario colocar where element is element type, porque acá lo que sí quiero buscar son tipos de elementos, ¿no? Por algo pongo la palabra type of. Finalmente, vamos a seguir esta línea de código. Vamos a poner acá if patrón rellenado no es nulo. Si esto no es nulo, vamos a poner acá OS, el override graphic settings. Vamos a añadir un set surface foreground pattern id. Vamos a poner esto y vamos a asignarle el patrón rellenado, el ID del patrón rellenado que he buscado acá. Después de asignarle el ID del patrón, vamos a asignarle el surface foreground, está por acá, pattern color. Acá le asigno el color, entre paréntesis color. Y finalmente la vista actual punto set, todo lo que tiene que ver con set es asignar algo. Set filter overrides. Vamos a buscar el ID, el filtro, me parece que es ID filtro, ¿no? El ID filtro, está, coma, y le voy a asignar este patrón. Entonces el ID del filtro, ¿qué me permite? Me permite buscar y encontrar el filtro de muros, y el OS es lo que me permite justo darle estas nuevas características de color y patrón. Eso es lo bueno, lo interesante que se va a hacer hasta en este caso el momento. Vamos a recompilar. Vamos a reejecutar el comando que ya había ejecutado. Vamos a poner acá el filtro y van a ver cómo todo esto ya está configurado. Acá está todo configurado. Si yo coloco, por ejemplo, estos dos muros, le coloco en comentarios la palabra filtro, van a ver cómo cómo cambian de color inmediatamente. ¿Qué pasa si vuelvo a hacer lo mismo? Miren. Parece que no sucede nada, pero ¿qué sucede si yo quito el if? Vamos a quitar este if, recompilo y vuelvo a ejecutar. Me va a decir de que toda la creación de este filtro de elementos ya se ha hecho, entonces no voy a poder ejecutar nuevamente la aplicación por una segunda vez. Por eso está este if, por eso ese if no, simplemente para si yo quiero volver a ejecutar esto o quiero cambiar el color, esto a 255, recompilo, debería de tener o asignarse otro color, no va a sufrir ningún cambio ni nada. Entonces, para eso es muy importante tener el otro procedimiento. ¿Qué es lo que va a pasar si el filtro buscado no es nulo? Si el filtro buscado no es nulo, voy a volver a
a pedir la vista actual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este filtro buscado ya se encontró. Entonces voy a poner acá, como se ha encontrado, voy a cambiar esto, ¿no? Como ese filtro es un filtro encontrado, acá lo puedo asignar acá, porque se ha encontrado. Y después puedo volver a hacer lo mismo que tenemos por acá. Vamos a poner en vez de filtro, filtro buscado. Y si yo recompilo la solución, vemos que acá ya está asignado con otro color. Si queremos hacer un cambio por segunda vez, bueno, me parece todavía que hay un problema en la línea 76. Vamos a ver por acá. Vamos a quitar esto. Ahora sí. Lo que pasa es que esta línea de código está añadiendo ese filtro a la vista actual, cosa que no puede generarse. Lo único que se quiere hacer en esa por segunda vez es determinar la visibilidad eh, en esa vista, asociarla, más no añadir el filtro buscado, porque ese ya está añadido, ese ya ha sido creado en la lista, en esta lista de filtros. Bueno, que estaba allí, ¿no? Si yo elimino esto, eso está acá. Ahora, si yo recompilo, quiero ejecutar esto nuevamente, no hay ningún problema. Ahora, si yo quiero esto ponerle otro valor 405, por ejemplo, recompilo. Parece que no. Parece que dice que no lo ha encontrado. Ah, es que es máximo 255, disculpen. Vamos a poner acá 100 nada más. Ahora sí. Se transforma en un verde un poco distinto. Y de esa forma, con toda esta línea de código, podemos crear un filtro. Y no solamente eso, no me quedaba allí, sino si hay alguna modificación después que uno quiere darse, pues lo puede hacer siempre teniendo en cuenta si el filtro buscado es nulo o no es nulo. Y espero que les haya servido mucho esta pequeña mini sesión. Saben que cualquier duda pueden hacerlo a través de los comentarios. Muchas gracias.